un pequeño caso de estudio que hago con mis estudiantes del máster de bioinformática para ciencias de la salud en una materia que se llama probabilidad estadística y elementos de bioinformática. Es un máster que impartimos aquí en la Universidad de La Coruña. Me gustaría mostraros, en primer lugar voy a compartir pantalla y mostraros un poquito de qué trata este caso de estudio. Bueno, aquí lo veis. Voy a ponerlo en grande. Es un breve ejercicio de simulación. Lo que se pretende es precisamente que los alumnos cojan destreza en cómo poder simular, en este caso, la epidemia de gripe, una epidemia de gripe. Los datos son todos inventados, digamos. Lo importante es que se trata de un núcleo de población pequeño, 47 individuos solo, y llega una persona enferma de gripe. Nos hacen bastantes preguntas, varias preguntas en relación con la evolución de la enfermedad, probabilidad de que al cabo de cierto tiempo haya cierta proporción de ese núcleo de población que tiene gripe, cosas así. Y lo que me interesa ahora resaltar esta parte que aquí se dice, hacer una gráfica de la epidemia, es decir, el número medio de personas que están padeciendo la gripe, que tienen síntomas, si queréis, digámoslo así más exactamente, eliminaríamos los que están en incubación, número medio de personas que tienen síntomas de gripe en función del tiempo en ese pueblo, en ese núcleo de población. Para ello, y esto es lo importante también, se hacen una serie de suposiciones, que la gente que está en ese núcleo de población no se va a otro sitio, ni tampoco viene nadie nuevo, aparte del que vino durante el periodo de tiempo en el que vamos a examinar cómo es la evolución de la gripe, el tiempo en días de incubación, en este caso, pues claro, lógicamente se modeliza mediante distribuciones de probabilidad, una variable aleatoria con distribución normal, de media 2, desviación típica 0,5. Estos datos, aunque son inventados, como decía, pero en concreto estos datos son bastante realistas para lo que es la gripe común. En el punto 3, por ejemplo, el tiempo desde que aparecen los primeros síntomas hasta que desaparecen, es decir, tiempo durante el cual está manifestando síntomas ese enfermo, desde el momento en que se contagia, digámoslo así, en este caso según una distribución uniforme, de 3 a 7 días. También el tiempo durante el cual la persona contagia la gripe, desde un día después de haber contraído la gripe, aunque quizás no tenga síntomas de ello, hasta que desaparecen los síntomas. En este caso, por ejemplo, es muy interesante comentar lo que nos están diciendo últimamente en el caso del COVID-19. Esto no es así. Aparentemente, los enfermos del correspondiente virus, los que tienen ese virus, pueden llegar a contagiar aún después de que hayan dejado de tener síntomas, como de hecho también lo hacen los asintomáticos, los que nunca llegan a tener síntomas. En los puntos 5 y 6 lo que podéis ver es un poco las pautas de comportamiento. Cuando alguien no sabe que tiene gripe, pues se relaciona con el resto de conciudadanos, es un pueblo pequeño, 47 individuos en el núcleo de población, y por lo tanto, suponemos en este caso se modeliza según una distribución exponencial el tiempo que tarda hasta que esa persona realmente tome contacto con una persona concreta fija, la que sea, de la población, del núcleo de población. Y en este caso se fija una exponencial con media 10 días, cuando el individuo en cuestión no es consciente de tener la gripe, o no la tiene, o la tiene pero sin síntomas. Cuando realmente la tiene y tiene síntomas de ello, entonces de nuevo modelizamos según una distribución exponencial, pero con media 30 días, porque como es lógico, uno toma sus precauciones cuando cree que tiene gripe o tiene síntomas de ello. Trata de relacionarse menos con sus conciudadanos, entre otras cosas para evitar contagios, aparte de por su propio malestar general y estado de salud. En el punto 7 se habla de un elemento importante, que es cómo de probable es que se produzca el contagio cuando dos personas, uno que padece la enfermedad y otro no, están lo suficientemente cerca como para poder contagiarse. En este caso, establecido en 0,25, un 25% de esos casos en los que se está a la distancia adecuada para poderse contagiar, pues solo, es lo de solo, 25% de los casos se produce contagio real. Quizás, ahora un poco como inciso, las medidas que se están tomando a nivel de autoridades sanitarias y recomendaciones precisamente inciden en el punto 7, las medidas de higiene, profilaxis, lo que nos indican es
lavémonos las manos, usemos mascarilla cuando es conveniente o usemos guantes cuando estamos manipulando alimentos, que lo que hacen es precisamente tratar de reducir esta probabilidad. Mientras que los puntos 5 y 6 tienen que ver con lo que estamos viendo ahora, que es el aislamiento o el confinamiento, la confinación, confinamiento quizás, y el distanciamiento en general social. Lo que podemos ver en este caso, con estos parámetros que se han fijado, bastante realistas para el caso de la gripe y que podrían, mejor dicho, modificarse en el caso del SARS, es un ejemplo sencillo y se puede hacer bastante rapidez. Lo que podéis ver en esta gráfica es la que decía antes, la evolución de la enfermedad. Cómo es la evolución de la epidemia, medida en número medio de casos a lo largo del tiempo. Y podéis observar cómo, por ejemplo, en torno a unos 15 días aproximadamente es cuando se produce el pico de número máximo de infectados o por lo menos de individuos con síntomas. Y ese número medio alcanza en torno a 15, que en este caso es como un tercio de la población esta supuesta de 47 individuos. Si alteramos precisamente lo que antes comentaba en los puntos 6 y 5, concretamente el 5, que es cómo de frecuente se relaciona con otros individuos para tratar de ver qué es lo que ocurre, si en lugar de poner esa media de 10 días en la exponencial ponemos una media de 20 días, lo que observamos es que esa gráfica de la epidemia, el pico baja considerablemente, en torno a 10 de altura, no 15 como antes. También, por contra, se expande un poco más en el tiempo, se dispersa un poco más en el tiempo. Si aumentamos todavía más y ponemos 30 días de media para el tiempo que transcurre hasta que contacta con esa otra persona concreta de ese núcleo poblacional, entonces de nuevo ocurre eso un poquito más de lo anterior. Y si utilizamos el valor 40, es decir, si suponemos que el tiempo medio hasta que contacta con otra persona fija de la población es una media de 40, con distribución exponencial de nuevo, pues baja todavía más. Entonces veis, quizás moviéndolo rápidamente, se puede ver el caso tal como está en el enunciado, más distanciamiento social, más aún, con la curva, el famoso bajemos la curva, que evidentemente en este caso, por simulación, se puede ver que en estas circunstancias es exactamente lo que ocurre. Y en ese sentido, bueno, ¿esto cómo se hace y cómo los alumnos lo suelen hacer? Pues utilizando software estadístico, en este caso concreto R, y aquí podéis ver el código R en RCommander, donde observamos pues, bueno, las líneas de código de cómo está esto todo programado. Se realiza una simulación de Monte Carlo, en este ejemplo con 10.000 pruebas, es decir, 10.000 veces se repite el proceso de aleatoriamente ir simulando esos tiempos relevantes para los pacientes, y de lo que se trata pues, es de introducir un poco estos parámetros que estaba comentando, simular las variables aleatorias que juegan un papel importante aquí en la simulación y sobre todo ir controlando qué es lo que ocurre en función de cuál suceso ocurre antes de cuál otro. El segundo se infecta antes de que realmente el primero termine su evolución de la enfermedad, pues las conclusiones son distintas que si ocurre lo contrario. Entonces, en este caso, vamos controlando esto es lo que se hace en estas líneas del código R, y finalmente, pues obtenemos resultados, los que están aquí comentados, y gráficamente también esas que estábamos antes. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Espero que os resulte de interés y que ayude un poco a comprender cómo uno puede modelizar y simular lo que acontece en una epidemia por un virus, como es en este caso el COVID-19.